La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa. El método es la práctica de la meditación que ella nos propone. El contexto contiene las principales ideas de la psicología de la salud. ¿Cómo están? Les habla Ezequiel y hoy tenemos un nuevo episodio sobre el tema de este mecanismo de los pensamientos automáticos que venimos viendo, intercalando otros temas y otros métodos en los últimos episodios. Sabemos que vivimos prácticamente en un mundo mental, ¿no? En un mundo, es nuestro mundo, nuestra manera de estar allá, donde se da todo el tiempo una corriente interminable de pensamientos y pensamientos y pensamientos, y que ya tenemos una idea, mucho antes, por supuesto, de la meditación, que estos pensamientos no tienen mucho sentido de ser en lo que nos hacen, en lo que nos podría ser o más efectivos, o que sean útiles, o que me hagan feliz, y al contrario nos molestan en gran medida. Entonces lo que estamos haciendo es tratarlos de entender tanto de la meditación como desde el conocimiento, desde la meditación, desde la tradición contemplativa, como desde el conocimiento que tenemos de la ciencia contemporánea, y tratando también de ver cómo todo este conocimiento se traduce en la manera de meditar. Por ejemplo, para dar un ejemplo, hay una relación entre todo lo que sabemos de que suprimir los pensamientos automáticos no obedece, por más que algunos dicen que sí, no nos lleva a ningún cambio con lo que hacemos en la meditación, que no los suprimimos, o los observamos en su naturaleza material, o los aceptamos y redirigimos la atención, pero no suprimirlos, no cancelarlos, no ponerse un predicado mental que nos hace cancelarlos. Por ejemplo, otra vez lo que hablamos en uno de los primeros episodios, creo que el primero, sobre que nos guió hacia pensamientos automáticos, tampoco el forjar todo el tiempo, el producir pensamientos positivos. Esto es algo que la tradición no hace, y que tampoco, según el conocimiento que tenemos en nuestras manos hoy en día, parece que produce demasiados efectos. Más allá de generar una esperanza, no hay algo real. Bueno, es ese tipo de relación que estamos siempre manejando: tradición contemplativa, práctica y conocimiento contemporáneo. Y hoy vamos a ver esto, vamos a ver cómo funciona este mecanismo y algo de la práctica que se relaciona con esto, algo de la manera de practicar la meditación. Vamos, por supuesto, a tener un interludio meditativo, y que si lo pueden hacer en ese momento es recomendable que lo hagan. Y también a continuación voy a recapitular un poco lo que estamos viendo sobre los pensamientos automáticos. Creo que este capítulo va a ser interesante en especial. Y bueno, adelante, seguimos. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si tuviéramos conciencia
de la mayoría de los pensamientos automáticos que tenemos. O, de otra manera, cómo reconocerlos, monitorearlos. Bueno, un poco a eso estamos apuntando. No tanto a controlar todo eso, sino a una forma de estar del lado de estos, y al estar ahí, al tener la presencia de ellos y a veces poder observarlos en su naturaleza material y a veces también poder que estén de lado y seguir con nuestra concentración, algo va a cambiar en ellos mismos. Algo va a cambiar en ellos mismos. Este es un poco la síntesis del mapa de ruta, sin decir exactamente cuál es el mapa que implica todas las técnicas, todos los métodos, el cambiar nuestra relación con los pensamientos automáticos, etc. Y por eso hoy quiero describir el mecanismo de pensamientos automáticos tal como se entiende hoy en día que funciona. Sin duda en la tradición contemplativa ya identificaron la importancia y la fuerza de los pensamientos automáticos y ya sabían que estaban fuertemente enraizados en la ilusión de aquello que nos lleva a cierto placer hedónico, y están muy vinculados también estos pensamientos automáticos con nuestras sensaciones. Es algo que lo empezamos a ver de a poco y lo vamos a seguir viendo. Bueno, según el conocimiento contemporáneo, parece que este mecanismo también ha sido identificado. Vamos a repasar un poco lo que venimos viendo, lo que venimos aprendiendo de los pensamientos automáticos en los últimos episodios. Vimos toda la historia de Máximo Positivo y las soluciones espirituales Sociedad Anónima, que vimos que toda esta cuestión de impulsar y llevar al pensamiento positivo no es una visión de lo que nos pasa, no es una observación, no es una mirada a la realidad, y no nos propone un trabajo con nuestra mente, con nuestra acción, con nuestro pensamiento, que nos lleva, solamente nos muestra una cuestión, tal vez nos fortalece el deseo, nos fortalece la esperanza, y justamente por ese deseo podemos incurrir en apegos, y por esa esperanza podemos incurrir en ilusión. Entonces, bueno, estamos apuntando a la solución del problema que se convierte en el próximo problema, y vamos a necesitar una solución. También vimos la cuestión de suprimir los pensamientos, que la estrategia no funciona, lo dice la tradición contemplativa. La tradición contemplativa no propone suprimir los pensamientos, propone aceptarlos, observarlos, indagarlos inclusive, pero no suprimirlos. Y el conocimiento contemporáneo también nos dice, la teoría de Dan Wegner, del rebote irónico, de cómo funciona nuestra mente, de que por el hecho de estar conscientes todo el tiempo que lo tenemos que suprimir, vamos perdiendo esta capacidad porque se nos agotan los recursos tratando de suprimir aquello que queremos eliminar, aquello que consideramos dañino, y entonces termina siendo que más y más y más y más estamos pensando estos pensamientos que queremos suprimir. También vimos la imposibilidad de dictar cuáles queremos que sean nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y también vimos, esto ya está, bueno, todo está vinculado, pero esto está aún más vinculado con lo que vamos a ver hoy, que
tenemos un modo de funcionamiento por defecto que se basa y se enraiza en nuestra constitución evolutiva como género, como especie, dentro de la existencia, dentro de la evolución, que aprovecha el tiempo que hay menos cuestiones para hacer y menos decisiones para tomar, o que no hay decisiones para tomar, el tiempo que estamos en automatismo, que la mente está libre para que la mente funcione. Y esto puede ser muy positivo. Esto, de hecho, es una manera de usar cierto recurso, porque el cerebro está funcionando de todos modos. Yo no puedo apagar el cerebro. ¿Se acuerdan la fábrica de producción rotativa, esa metáfora parcial? Bueno, entonces la cuestión funciona y funciona, y cuando funciona, bueno, va para cualquier lado, va para allá, divaga, vagabundea y produce todo tipo de pensamientos y repite. Digamos que muy original no es, aunque a veces puede ser original también. Así que no sé si es posible, creo que no es posible, pero aún si fuera posible, no querríamos eliminar esta capacidad. Tengámoslo en cuestión, porque puede esta capacidad también ser original, y conocemos muchas historias de gente que, por supuesto, no es esto un elogio de la irracionalidad, no voy por ahí, no se confundan. Ciencia contemplativa no está en esta línea, pero conocemos casos de científicos, de gente que en sus sueños y en su imaginación y en su ensueño diurno, o usando imágenes ya muy cerca de pensamientos involuntarios, llegó a conclusiones y cosas que se atan. Pero dejen esto de lado, se los cuento solamente de manera anecdótica. Yo no quiero con esto tentar y fomentar la irracionalidad ni los clichés y los estereotipos, pero de todos modos me parece bueno mencionarlo a propósito de este tema. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un mecanismo, el mecanismo que explica por qué pasa esto de los pensamientos automáticos en la base, ¿no? En la base que tenemos de el tipo de funcionamiento por defecto, es decir, en aquellos momentos que la mente no está ocupada en decisiones, y también en aquellos momentos que sí estamos en decisiones y sí estamos en actividad voluntaria que requiere atención, o queremos meditar, o queremos practicar algo y necesitamos toda nuestra destreza y nuestra disciplina. También ahí nos irrumpen. Queremos entender por qué hay este mecanismo de la mente buscando, vagabundeando, porque nos tenemos que familiarizar con este mecanismo. Como dijimos, y para algunos esto puede ser una revelación o puede ser una contradicción, pero vamos a insistir con esto. No queremos suprimir, no queremos eliminar este mecanismo, queremos familiarizarnos. Tal vez a través de esa familiarización va a venir la transformación. Así que vamos a ver esto, pero antes vamos a hacer un interludio meditativo. El que pueda y esté en condiciones en este momento podrá hacer esta práctica. Vamos a hacer una sesión de Anapana, la meditación de conciencia sobre la respiración en la zona delimitada del triángulo que ustedes conocen. Lo empezamos a ver en el episodio anterior, de la parte superior de la nariz hasta el labio superior,
incluyendo toda la parte interna de las fosas nasales, la nariz, etc. Su dinamismo, el movimiento, prestando atención a esta zona. Esta va a ser la resolución. Prestar atención a la zona, al estímulo que aparece dentro de esta zona. Todo otro pensamiento o sensación que aparece será considerado aceptado y redirigiremos la atención a la zona de el triángulo. Vamos a hacer una corta meditación que por supuesto ustedes pueden continuar y seguir y hacer una más larga como parte de la práctica rutinaria. Recuerden, los pensamientos distractivos y automáticos los aceptamos e inmediatamente dirigimos. El aceptar, el darse cuenta es una actitud activa, es una actitud, no es una renuncia total, es una renuncia a cambiarlos, que es otra cosa. Es una actitud que renueva nuestra intención. Adelante. Recuerden, ante cualquier pensamiento que detectamos, volvemos a la zona del triángulo, a la primera sensación que nos surja allá. Bien, ahora despacio y progresivamente vamos tomando conciencia de otras sensaciones del cuerpo. Si aparecen pensamientos, los reconocemos. Todo el cuerpo, los sonidos que hay afuera, de a poco transición hacia afuera, incluyendo también las sensaciones corporales, los primeros movimientos. Para este momento puede ser que ya hayan abierto los ojos o ábranlos seguidamente y empezar a percibir todo lo que hay afuera también de manera visual. Muchas gracias. El mecanismo
de los pensamientos automáticos, la presencia, el peso de los pensamientos en nosotros, estos pensamientos que funcionan como una máquina autónoma, es de un peso y una carga enorme, y a veces inclusive nos dan una impresión de que todos somos un poco, padecemos de algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Sin entrar en juzgar esta oración, esta afirmación, pero si muchas dolencias, muchas enfermedades mentales tienen que ver con el pensamiento, y nosotros estamos todo el tiempo viendo cómo nuestro pensamiento corre sin parar, entonces podemos sentirnos, podemos pensar en cierta medida que somos un poco, tenemos una especie de anomalía, una especie de anormalidad, digamos, no de manera estadística, pero sí ese sentimiento de tener una cierta anormalidad. Y los pensamientos, lógicamente, ¿cómo será que estos pensamientos siempre tienen que ver con algo que no conseguí, algo que quiero conseguir, algo que me molestó del pasado, algo que me faltó, algo que no le dije, algo que le dije demasiado, algo de que estoy orgulloso, algo de que ya vamos a ver próximamente los temas de los pensamientos automáticos y lo van a entender un poco mejor? Todo esto tiene que ver con mis miedos, con mis orgullos, con mis posibilidades, con mi... o sea, es algo que me inquieta todo el tiempo, los pensamientos. No son temas solamente que rutinario, que está allá, qué color de luz o sensaciones, no están hechos de sensaciones inocentes, digámoslo así, ingenuas. Entonces podemos tener esta impresión. Y bueno, vamos a tratar de explicar todo esto, vamos a tratar de dilucidar este mecanismo. Resulta que el investigador Joshua Sheffer se preguntó cómo es que funciona este constante proceso que corre todo el tiempo en nosotros, este proceso de pensamiento automático que asocia y viene otro y viene otro y viene otro, y es el mismo que me distrae, por ejemplo, cuando sí estoy haciendo algo que necesito concentración, necesito un poco de calma, o simplemente estoy paseando y quiero observar el paisaje con más atención, con más focalización o con más intención de ver las sensaciones, de sentir lo que pasa. Quiero escuchar a alguien y no estar pensando en qué dice, qué habrá dicho, qué le habré dicho, sino escucharlo, ver sus expresiones faciales, sentir los movimientos del cuerpo que hace al hablar. Y entonces de todo eso recibo del otro un cuadro mucho más rico para contestarle, para comunicarme, para empatizar con el otro, inclusive para tener una discusión y no estar de acuerdo. En tanto yo perciba todo lo que le pasa al otro cuando me habla, con su tono de voz, con su expresión facial, con su posición corporal, con su manera de hablar, pero sin embargo, mientras alguien está hablando, entiendo lo que dice, el contenido no es que se nos pierde, pero paralelamente estamos viendo para dónde ve, qué se puso, qué no se puso, qué estará diciendo, qué estará pensando, qué pasa alrededor. Toda esta otra cuestión que tiene que ver con los pensamientos automáticos, o sea, nuestra mente, aun cuando tenemos que estar o queremos estar
conectados, contactados con algo, con alguien, queremos llevar nuestra disciplina hacia eso, nuestra intención hacia eso, nuestro esfuerzo, en otras palabras, hacia eso, aún ahí estoy divagando paralelamente. Creo que esta experiencia la conocemos todos, no tengo que explicar demasiado. Entonces, lo que dice Shepherd es lo siguiente, dice que nuestra mente busca todo el tiempo, por más que está haciendo algo, busca y ve alrededor si no hay otra cosa que me da alguna oportunidad mayor, alguna oportunidad que tenga más valor esperado. Y valor esperado se piensa en términos de dos cosas. Es una función de dos cosas. Algunos pueden conocer algo de esto si alguna vez se conectaron con estadística o con toma de decisiones o con algo así, seguramente conocerán, y es bastante parecido a eso, pero es un poco menos formal, ¿no? La idea esta de valor esperado. Quiere decir que es una función de la oportunidad que tengo de obtener algo de afuera o de escapar de algo doloroso de afuera también. Por un lado eso, que eso tiene un valor para mí, ¿no? Para un mono una banana tiene un valor y 5 bananas tienen otro valor. Y un castigo tiene otro valor, ¿sí? Un shock eléctrico o una caída abrupta tiene un valor negativo. Y también la dificultad de llegar a eso o de escapar de eso. Son esas dos cosas. Entonces, hay todo el tiempo una evaluación de lo que está pasando, que es automática, que es reactiva. Ya vamos a hablar en extensión sobre las reacciones, que es reactiva, que es automática y que está buscando todo el tiempo, automáticamente, cuál es la posibilidad de obtener algo de manera más rápida, y si la cosa puede ser que no tenga tanto valor, pero sea accesible. Entonces, en ese sentido, la otra parte del valor esperado es muy fuerte. Es decir, hay una sola banana, pero tengo solamente que subirme y llego allá en 5 segundos. En cambio, si hay 100 bananas y están lejos y en el medio encima hay un predador, esto va a ser una consideración, pero puede ser que tenga el mismo valor agregado porque tiene una dificultad, el mismo valor esperado. Entonces, digamos, la mente necesita tener ese tipo de pensamiento automático. O sea, de nuevo vemos este mecanismo que no queremos sacarlo del todo porque el problema es que está exacerbado. Este juicio rápido a veces nos sirve y sin él, en alguna situación determinada que tenemos que reaccionar rápido, no podríamos vivir. Sea posible, parece que es imposible, pero aún si fuera posible eliminarlo, no querríamos eliminarlo del todo. Pero lo que pasa que, sobre todo en nuestro mundo de hoy, está súper exacerbado y además, obviamente, cuestión que no quiero hablar en este momento, está aprovechado por todas las aplicaciones y toda la electrónica y toda la publicidad que justamente aprovechan maquiavélicamente estos mecanismos. Entonces está súper multiplicado esta idea porque entienden que el valor agregado, el valor esperado, de una actividad como correr el dedito y ver que me mandaron un mail. Tal vez ese mail no me hace nada en la vida, es un cuarto de banana, para seguir con la metáfora del mono. Pero para mí no me cuesta nada mover el dedo, no me cuesta absolutamente ningún esfuerzo.
y lo muevo otra vez, y lo muevo otra vez, y veo otra. Y esa pequeña satisfacción, como está acompañada de una acción sin ningún esfuerzo, tiene un valor esperado muy, muy alto. Entonces, resulta que nuestro pensamiento automático puede estar acompañado de un montón de pensamientos y posibilidades y cuestiones que tienen que ver con una sensación muy corta o de escaparse de situaciones que nos molestan y nos potencialmente peligrosas o potencialmente amenazantes o incómodas incluso, o de llegar a situaciones placenteras, y que el pensamiento no supone ningún tipo de esfuerzo. Entonces, como hay poco esfuerzo, como inclusive el valor no es mucho, pero el esfuerzo es mínimo, el pensamiento va por allá porque tiene este mecanismo que dice Joshua Shepard, que se basa en buscar cuestiones que tengan mayor valor esperado de lo que estoy haciendo. Y de pronto lo que estoy haciendo es escuchando a mi amigo que me está hablando y me está comentando algo, una historia, pero bueno, no necesito escuchar todo lo que, o sea, a mí personalmente creo que todos nosotros preferiríamos escucharlo en toda su extensión, en toda su riqueza, de sus gestos, de su posición, de el ritmo de la voz, de los comentarios que haga y el vocabulario que está usando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo renunciamos a parte de la información que nos está transmitiendo y vamos a todos estos otros pensamientos que tienen valor esperado muy alto. En gran parte, unos pocos serán porque en sí el valor de placer-displacer es muy alto, y otros será que es muy corto y muy efímero, pero son muy accesibles. El pensamiento los vuelve accesibles. Hay una hiperaccesibilidad de todo lo que tiene que ver con el pensamiento automático, y el pensamiento automático corre muy, muy rápido. Todo esto es un mecanismo que funciona en nosotros todo el tiempo, y pienso que es importante familiarizarse de distintas direcciones, tanto de esta dirección, que es la dirección más teórica, desde la dirección de la tradición contemplativa y de la práctica que nos enseña la tradición contemplativa de la meditación, de cómo trabajar con los pensamientos automáticos, cómo observarlos, cómo ver su sustrato material, cómo cambiar nuestra actitud, cómo ver las reacciones, todo esto para no tomarlos como algo natural y listo, y es una dictadura que se nos impone desde afuera y no hay nada que hacer con esto, ¿sí? Son pensamientos automáticos que son inintencionales. Nosotros no tenemos la intención de pensar 380 veces por día sobre tal o cual cosa que vuelve y vuelve y vuelve. Evidentemente, a pesar del valor esperado alto, no quiere decir que esa ocupación de mi mente en eso sea deseable para mí y para mi bienestar. Ya tenemos la sensación desde el vamos y antes de conocer la meditación que esto es perturbador y que nos molesta y que nos ocupa demasiado tiempo. Bueno, este mecanismo que estamos diciendo, que lo estamos entendiendo por el valor esperado, por la cuestión de el modo de funcionamiento por defecto, por la ineficacia de suprimir los pensamientos como lo vimos antes, por la ilusión equivocada de fomentar pensamientos positivos y generar esperanzas y no observar la realidad. Todo esto, con todo este cuadro, es gran parte de lo que trabajamos en la meditación. En gran parte nos ocupamos de esto, nos ocupamos de verlos en su manera material y nos ocupamos de dirigirnos hacia las sensaciones corporales que no nos mienten.
Y entonces, de ahí es que se desarrolla esta claridad, este mayor espacio que se nos da en nosotros al poder observarlos. Entonces tenemos acá buenas y malas noticias, como generalmente se acostumbra. Vamos a empezar por las malas noticias, ¿sí? Las malas noticias es que este mecanismo encuentra el valor esperado y va a buscar y busca todo el tiempo. Y es muy fuerte. Creo que ya tenemos una sensación intuitiva que es muy fuerte. Y somos conscientes que es muy fuerte. Las buenas noticias. Las buenas noticias son un poco sutiles, diría, porque no consisten en lo que intuitivamente podemos suponer como concentrarnos, entonces desarrollar una concentración exclusiva y una absorción total en lo que estamos queriendo observar, nuestro objeto, tanto de meditación como en nuestra actividad cotidiana. Lo que queremos hacer es algo que es posible. Lo otro también podría ser posible, supuestamente, pero no es lo deseable, a pesar de que uno piensa que lo más lógico, me concentro en cada cosa y listo. Lo que apuntamos, y en esto nos basamos, por ejemplo, en John Yates, que se llama también Kula Dasa, es desarrollar, que reconoce, por supuesto, el mecanismo de vagabundeo mental, desarrollar una experiencia consciente, periférica, junto con una experiencia consciente que apunta a la atención, en donde reconozco lo que hay allá, lo acepto. A veces lo puedo dejar de lado, a veces puedo saber que está allá y puedo concentrarme paralelamente. Pero es como en el efecto de que yo estoy concentrado, pero si hay algo urgente también algo mío lo está escuchando, o si hay un ruido, una conversación allá afuera, yo puedo concentrarme también sin tentarme. No sé si tuvieron alguna vez esa experiencia, sin tentarme de escuchar lo que están hablando, pero yo sé que están hablando. Algo de los murmuros de las voces sí me entran en su sustrato material, no el contenido de lo que están hablando. Y esta capacidad, que en general no la tenemos, la mayoría de las personas, es lo que uno va a desarrollar. Bueno, este es un ejemplo. Sería también que hay ruidos y uno no le presta atención. Sería también que hay estímulos visuales y uno se concentra en lo que sí quiere concentrarse. Sería también que si uno se quiere concentrar en sus pensamientos, también en eso se concentra, o en esta capacidad de manejar la plasticidad mental y estar consciente de lo que uno está consciente, que sería con bastante cercanía a lo que se llama mindfulness, experiencia presente, atención presente, sati en los lenguajes de aquella época. Y esto es posible apuntar a, como dijimos en uno de los episodios anteriores, transformar el contenido de el modo de funcionamiento por defecto, pero más allá de eso, dar el otro paso fundamental. Por supuesto que hay un continuo hacia allá, no es de un día al otro. Cambiar nuestro modo de funcionamiento por defecto. Esto implicaría que en la mayoría del tiempo estoy consciente de lo que está pasando, aun cuando los pensamientos son automáticos. Y estos pensamientos que vuelven, como decíamos, 380 veces sobre lo mismo, bajan su fuerza, bajan su frecuencia. Yo los puedo percibir cuando empiezan, cuando terminan. Mi relación con ellos cambia y ellos cambian también. Y ahí yo paso a vivir
en el otro modo por defecto, en el modo, o sea que la mayoría del tiempo estoy viviendo una experiencia de yo vivencial. Voy del piloto automático a la experiencia en sí vivencial de lo que está pasando. Y esto cambia todo el cuadro de mi relación con los pensamientos. Esto se empieza acá a generar una claridad. El lago, la tierra del lago cae hacia abajo y se empieza a ver, y las aguas se aquietan, y esto me permite ver las cosas con claridad. Este es el cambio. Y si empezamos esta parte de la grabación después de la meditación con la idea o la posibilidad, si se quiere, que todos somos un poco, tenemos una patología mental, una suerte de enfermedad mental, por el tipo de pensamientos automáticos y el modo de funcionamiento por defecto, pasando a este tipo de experiencia vivencial, bueno, a este tipo de yo vivencial, se puede decir que aquella sensación que teníamos se desvaneció, porque ya no tenemos más ese tipo de funcionamiento, ese tipo de mecanismo buscador del valor esperado todo el tiempo, que corre como loco y busca y busca y busca. Somos conscientes de lo que está pasando, somos conscientes de la intención de percibir el pensamiento y la sensación y lo que nos pasa. Esto fue Ciencia Contemplativa. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio.